Buenos días, estimados hermanos y hermanas, bendiciones. Y es un gusto otra vez estar con ustedes. Gracias por la compañía, también por los saludos. Dicho de paso, algunos estuvieron preocupados porque no estuve la semana anterior debido a un problema de salud con mi espalda, algo recurrente ya que de vez en cuando me afecta. Y bueno, hay personas que estuvieron orando y enviaron saludos. Les doy muchas gracias. A veces no contesto a toda la gente porque lleva tiempo, pero por eso es que aprovecho este espacio, digamos, público o abierto para poder enviarles un saludo. Y también quiero desearles un feliz Día de la Madre a todas las mamás que también nos están siguiendo, nos están escuchando. Para todos ustedes, señoras, les envío un fuerte abrazo en el nombre de Cristo y que el Señor les bendiga ricamente. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 12, y vamos a leer un versículo solamente, aunque vamos a hablar un poco acerca de esta carta, que es el verso 13, donde dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra y te rogamos ahora, como siempre, que al entrar a analizarlas, las bendigas a nuestro bien y que podamos encontrar el manantial espiritual para nuestras almas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hablando del Espíritu Santo, es la serie que hemos iniciado, y hoy voy a hablar del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Y tal vez esto no lo voy a desarrollar todo en esta exposición porque es un poquito más amplio el tema de lo que uno, digamos, puede más o menos encapsular en una charla. Pero bueno, es necesario que le revisemos este asunto. Y digo esto porque en el pueblo cristiano, así como sucede en la sociedad en general, la gente se acostumbra a dar por cierto las cosas que se le repiten constantemente al oído. Cuando se repite muchas veces algo, la persona no solamente lo graba en su mente, sino que además a veces asume que eso que se le mete en la cabeza es cierto. Esto es muy efectivo porque a tal punto que se utiliza en el mundo del comercio, en la publicidad, donde se repiten mediante, no sé, programas televisivos o radiales, se repite siempre la misma cosa, con canciones o con imágenes, justamente para que se grabe en nosotros, ya sea un número de teléfono, una dirección, un nombre, un producto. Y entre esas cosas también sucede lo mismo con algunas enseñanzas de la Biblia, o que no son de la Biblia. En el caso del bautismo del Espíritu Santo vamos a mirar que hay muchos errores asumidos cuando se trata de este tema. La gente escucha cada domingo, en cada servicio, cada estudio, el tema del bautismo del Espíritu Santo.
y se llegan a convencer en una forma tal que ya no se preocupan en ir a hacer un estudio responsable de las Escrituras para ver qué tiene que decir la Biblia acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y terminamos entonces asumiendo que estas cosas que están dando vuelta hoy en las iglesias está en la Biblia cuando en realidad no aparecen en las Sagradas Escrituras. Para muchos, este asunto del bautismo del Espíritu Santo se trata de la doctrina de la subsecuencia o de la segunda gracia, y tiene su origen este asunto, ¿no? Pero lo cierto es que no tiene un origen apostólico. Es una enseñanza que la encontramos, por ejemplo, ya en el siglo XVIII, en los hermanos Wesley, o específicamente John Wesley, que le dieron inicio al movimiento metodista y también la enseñanza o la doctrina o movimiento de la santidad, y sostuvieron la idea de la segunda bendición, que se trata de la completa santificación del cristiano o lo que algunos llaman el perfeccionismo. Yo no me voy a explayar en eso ahora porque nos va a sacar de tema. Eso es simplemente a modo de información en cuanto a origen histórico de estas enseñanzas. En el siglo XX, estas ideas comienzan a cobrar otros matices. Tal es así que hoy en los movimientos neocarismáticos se sostiene y se promueve la idea de una segunda bendición, por eso se le llama la doctrina de la subsecuencia, y que se trata de, usualmente la identifican con el bautismo posterior del Espíritu Santo a una persona, y que ese bautismo, cuando se hace realidad, se identifica o se manifiesta con la capacidad de hablar en lenguas. Y cuando hablan lenguas, hoy se refieren a una especie de tarareo, un idioma extraño. Ya no estamos hablando de idiomas humanos como se sostuvo a principios del siglo XX, sino que hoy se está hablando de una cosa difícil de identificar, un tarrarará, cosas por el estilo. Yo hablé ya acerca del don de lenguas en una serie y le invito a que lo busquen en el canal. Ahora no quiero explayarme en eso porque realmente me va a sacar de tema. Ya he explicado que hoy desde el punto de vista escritural y aún desde el punto de vista de la investigación científica y lingüístico, la gente se ha dado cuenta que realmente lo que hoy llaman don de lenguas no es un idioma, ni angélico, ni humano, ni nada. Es una cosa más bien de tipo psicológico. Así que, otra vez, yo no voy ahora a exponer eso porque nos va a sacar completamente de tema. Ahora, esto significa, este asunto de la obra de segunda gracia, que una persona al convertirse no tiene el Espíritu Santo en una forma plena e inmediata, sino que es una experiencia posterior a la conversión, al hecho de haber recibido a Cristo. Inclusive algunos disfrazan un poco esta idea, diciendo que hay personas que se convierten, reciben el Espíritu Santo en parte, y luego más adelante tiene que recibir otra vez al Espíritu Santo, y entonces cuando sucede esa segunda obra la persona comienza a hablar en lenguas como evidencia de que ha sucedido eso. Hay quienes promueven una tercera obra de gracia que tiene que ver con la perfección del cristiano, y también, vamos a ser justos, hay en el ámbito pentecostal personas que, en fin, maestros que enseñan que no necesariamente las personas tienen que hablar todos en lenguas. Así que es un campo que está bastante dividido, el tema de las lenguas. Si nosotros tuviésemos la oportunidad de tener una conversación con el apóstol San Pablo y le pidiésemos su opinión en cuanto a este tema, la pregunta es, ¿qué diría Pablo?
Y francamente, basado en lo que el apóstol ha escrito a través de sus cartas, podemos arribar con toda seguridad que Pablo hubiese dicho, señores, yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes promueven. Por ejemplo, cuando escribe a la gente en Roma, la carta a los romanos, en el capítulo 8, verso 9, Pablo dice, mas vosotros, los cristianos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y entonces Pablo va a decir esto que es sorprendente, ¿eh? Dice, si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Así que hay mucha gente que dice, bueno, usted necesita el Espíritu Santo. Bueno, pero Pablo, a mí la gente puede decir lo que quiere y puede creer lo que quiere, está bien, pero el apóstol Pablo lo que dice, si una persona no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Alguien puede decir, bueno, pero a ver, pastor, ¿no se da cuenta que está diciendo el Espíritu de Cristo y no el Espíritu Santo? Tratando de establecer una distinción entre el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Váyase al Evangelio de Juan, capítulo 14, y usted va a encontrar cómo introduce al Consolador. El Señor dice que no va a dejar a los discípulos huérfanos, que va a enviar al Consolador, que es el Espíritu Santo. Y entonces Él y el Padre vienen a ser morada en el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Así que cuando se habla acá del Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo. No hay que darle vuelta al asunto tratando de justificar una doctrina que no tiene el respaldo en las Sagradas Escrituras. Así que el apóstol Pablo dice eso, y después en el verso 11 de ese mismo capítulo dice, su espíritu que mora en vosotros. Esto es algo que también me llama poderosamente la atención, porque para Pablo no existe la idea de un bautismo subsecuente o un bautismo posterior a la experiencia de la conversión. Repito, Pablo dice, el que no tiene al Espíritu no es de Cristo, no ha experimentado la salvación en Cristo. Volviendo otra vez al ejemplo de Juan capítulo 14, tenemos el último discurso de despedida que ya lo abordé en la predicación anterior, y lo encontramos en el capítulo 14 hasta el capítulo 16. Es toda una sección en el Evangelio de Juan. Tendríamos que incluir el capítulo 17, pero la diferencia del 17 con los otros capítulos es que es la oración de Jesús. Así que el discurso lo tenemos desde el capítulo 14 al capítulo 16. Y en el capítulo 14, verso 23, les dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Insisto, en ese sermón de Jesús o ese discurso de despedida, Jesús habla de una sola experiencia, que Dios viene a ser morada, el Padre y el Hijo, en el Espíritu Santo. Y no se habla entonces de una experiencia que va a ser seguida por otra diferente. Quien no tiene al Espíritu, no tiene al Padre y no tiene al Hijo. Esas son cosas que están en las Escrituras. Esto es algo que hay que tomarlo muy en serio. 6 veces aparece la frase bautismo y Espíritu Santo, que muchos interpretan el bautismo con el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, esa frase aparece solamente 6 veces en toda la Biblia. Y específicamente aparece solamente en el Nuevo Testamento. De las 6 veces que aparece en el Nuevo Testamento, 4 de esas 6 veces aparece en los evangelios, en los 4 evangelios. Una vez en cada evangelio. Aparece en Mateo capítulo 3, versículo 11, aparece en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 8, aparece en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 3, verso 16,
y después aparece en el Evangelio según San Juan, que no es sinóptico, pero sin embargo Juan también trata, aunque son diferentes Juan con los otros 3 evangelios, pero en este caso Juan también habla en el capítulo 1, versículo 33. Lo interesante es que, si bien es cierto que son 4 citas bíblicas que mencionan el bautismo en el Espíritu Santo, sin embargo, las 4 citas se reducen a una. Y la razón es porque esos 4 evangelistas están hablando de la misma cosa. No están hablando de diferentes situaciones. Todos hablan del momento en que Juan el Bautista bautizaba en el Jordán, y en un momento dado, cuando él predicaba, dijo que vendría alguien después de él, Jesucristo, que va a bautizar con el Espíritu Santo en el bautismo, va a bautizar en el Espíritu y fuego. Que eso lo vamos a mirar en la próxima predicación. Pero por ahora, a modo de información, como para prepararlos, notamos que esas 4 citas bíblicas están hablando del mismo suceso. Así que se reducen las 4 citas en una. Aparecen en 4 pasajes, sí, es cierto, pero los 4 evangelistas están hablando del mismo suceso. Juan, en el río Jordán, le estaba diciendo a la gente que Jesucristo bautizaría con el Espíritu Santo. La otra cita que aparece en el Nuevo Testamento es en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 5, donde dice, por ejemplo, porque Juan, y este es Jesús el que está hablando ahora, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y Jesús, cuando dijo esas palabras, se van a cumplir, y esto lo va a relatar Lucas, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y se cumple con el empoderamiento de los discípulos mediante el Espíritu Santo o el equipamiento para poder comenzar a predicar el Evangelio. Jesús le dijo, me seréis testigos hasta lo último de la tierra, y justamente entonces le da a estos hombres la capacidad de poder hablar del Evangelio a un diferente grupo de personas de diferentes puntos del mundo en el Medio Oriente que hablaban diferentes idiomas. Otra vez eso lo vamos a mirar en otra ocasión. Pero por ahora quiero recordar esto, que sí aparece entonces, como dice allí, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, y se cumplió eso en el capítulo 2. O sea que Jesús habló de algo específico, no habló de bautismos subsecuentes, sino lo que pasó en Hechos capítulo 2. Y lo interesante, no solamente eso ya es interesante y habla mucho, pero lo interesante es que Jesús estaba hablando exactamente de lo mismo que hablaron los 4 evangelistas. Otra vez se refiere a lo que Juan había predicado allá en el río Jordán. Dice, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Es decir, Jesús estaba diciendo, se está cumpliendo lo que Juan había dicho cuando bautizaba. Va a venir alguien después de mí y los va a bautizar con el Espíritu Santo. Así que noten ustedes que este incidente, estas 4 citas se reducen a una, pero ahora esta de Hechos también está ligada a esa predicación de Juan el Bautista. Así que esa es la segunda cita, podríamos decir, que habla acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y la otra cita, que podríamos decir que es la tercera en lugar de la sexta, aparece en el libro de Hechos en el capítulo 11, verso 16, donde dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, y acá está hablando Pedro, y está citando Hechos capítulo 1, verso 5. Dice, yo me acordé de lo dicho por el Señor. ¿Cuándo dijo el Señor? Bueno, en Hechos capítulo 1, verso 5. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Dice, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así que otra vez se vuelve hacia atrás a lo que Juan había dicho cuando predicaba en el desierto, y que Jesús había confirmado que se acaba de cumplir cuando el Señor empoderó o capacitó a los discípulos para poder predicar el Evangelio. Pedro está diciendo esto debido a que en Jerusalén los judíos estimaban que los gentiles
no formaban parte del pueblo de Dios, que el Evangelio no era para ellos, sino exclusivamente para los judíos. Por lo pronto, entonces, Pedro está planteando que el Espíritu Santo fue dado también a los gentiles. Y entonces está usando justamente las palabras del Señor Jesucristo en Hechos 1:5. Dice, Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces les estaba diciendo a los judíos que eran reticentes a aceptar de que los gentiles también habían sido incluidos al plan de salvación, les está diciendo el Espíritu Santo les fue dado a ellos también. Ese es el contexto. Si ustedes se van al internet, es muy interesante, y escriben, y yo les invito a que lo hagan esto, ustedes escriben bautismo del Espíritu Santo, citas bíblicas, un suponer, en Google. O citas bíblicas acerca del bautismo del Espíritu Santo. Hagan la prueba, escríbanlo más o menos así. Y en mi investigación apareció, primero que todo, 69 versículos de la Biblia que hablan del bautismo del Espíritu Santo. Me puse a investigarlos todos. Y de los 69 versículos, miren qué mal está la información, por eso hay que tener cuidado con el internet. Y les repito, vaya y hágalo para que vea que yo no estoy inventando nada acá. De las 69 citas bíblicas, solamente 6 citas, en otras palabras, 63 son citas incorrectas. 63 citas que no hablan, no mencionan el bautismo del Espíritu Santo, sino que se asume que hablan del Espíritu Santo. De todas esas 69, solamente estas 6 que le acabo de mencionar mencionan bautismo del Espíritu Santo. Las otras 63 no tienen nada que ver. Y sin embargo, cuando usted hace la investigación, dice que son citas que hablan del bautismo del Espíritu Santo. Y eso después lo predican desde los púlpitos. Bueno, ¿se da cuenta por qué la gente cuando se le repiten las cosas cree cualquier cosa? Lea todos los versículos, se habla del sello del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, no contristar al Espíritu Santo, un montón de pasajes, pero que nada tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Se habla de otras experiencias, pero no el bautismo del Espíritu Santo. Y de estas 6 que acabo de mencionarles, fíjense cómo se reducen a 3. Y las 3 que nos quedan, a fin de cuentas, se reducen a una, que es lo que dijo Juan y confirmó Jesucristo después cuando dice, vendrá el Espíritu Santo para capacitarlos para la predicación del Evangelio. Así que, hermanos queridos, ninguna de estas citas bíblicas hablan de bautismos sucesivos o posteriores a la conversión con el Espíritu Santo. Ni siquiera una sola cita bíblica. Pero uno, cuando mira esto y hace este survey, dice, pero ¿cómo es posible que se me metió en la cabeza semejante cosa? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo llegamos a defender hoy una cosa que no se encuentra o no tiene respaldo en las Sagradas Escrituras? Esta enseñanza, hermanos, no solamente no es bíblica, sino que además promueve una vida de frustración para muchos cristianos que no han experimentado la supuesta segunda obra de gracia. Y resulta que en lugar de vivir vidas activas en el Espíritu, o vidas que están andando en el Espíritu como nos mandan las Sagradas Escrituras, que debemos andar en el Espíritu, bueno, es decir, en lugar de andar en una vida en el Espíritu que ya tienen, se la pasan todo el tiempo esperando, quietos, que el Espíritu venga a sus vidas cuando ya les ha sido otorgado en el momento de la conversión. Vidas que van allí sin hacer absolutamente nada, inclusive tal vez excusándose que no pueden vivir el cristianismo porque todavía el Espíritu Santo no vino a sus vidas. Están orando y están esperando que el Señor los bautice con el Espíritu Santo. Y por el otro lado, no solamente genera este tipo de incertidumbre para algunos cristianos que van entristecidos porque ven que algunos fueron bautizados con ese Espíritu Santo y ellos todavía están a la espera, orando y, en fin, haciendo el esfuerzo. No solamente está ese problema, pero también es una doctrina que
de alguna forma fomenta el elitismo y el exclusivismo dentro de las congregaciones, donde existen dos tipos o dos clases de cristianos. Los cristianos que se convirtieron a Cristo y los cristianos que han sido bautizados con el Espíritu Santo. Cristianos de un orden superior, de un orden de más arriba, de clase A, ese tipo de cosas. Justamente el problema serio que se había planteado, se había suscitado precisamente en la iglesia de Corinto y que estaba haciendo un tremendo daño a la integridad de la congregación en ese lugar. Para poder entender nosotros como corresponde lo que dice Pablo acá en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 13, necesitamos ante todo comprender bien cuál es el problema que está abordando el apóstol Pablo en este capítulo. Y no solo en este capítulo, pero en la sección que va del capítulo 12 al 14. Y aún tenemos que ir un poco más lejos, tenemos que analizar con cuidado cuál es el problema que se estaba dando en la iglesia de Corinto que motiva al apóstol Pablo a decir estas cosas que nos dice, por ejemplo, en este pasaje bíblico. Y si nosotros investigamos, cosa que hoy día francamente no se hace, el contenido de toda la carta, si agarramos papel y lápiz y nos leemos de punta a punta varias veces Primera de Corintios y hacemos una serie de preguntas para poder inquirir, bueno, de qué está pasando en Corinto, de qué está hablando Pablo, qué quiere corregir, nos daríamos cuenta entonces que el apóstol Pablo en ningún momento habla de un bautismo subsecuente del Espíritu Santo. No está diciéndole a la gente, busquen ese bautismo. No aparece en ningún lugar, ni siquiera hay una mera insinuación de semejante cosa. Entonces, cuando analizamos la carta, comienza a salir, en lugar de mirar pasajes sueltos, así nomás, para defender una postura doctrinal, si lo leemos la carta empiezan a salir cuáles son los problemas y empezamos a entender el contexto de la situación que aborda Pablo. Ante todo tenemos que tener presente que la carta no fue enviada a una partida de desalmados o de viles paganos que no conocían a Cristo. Pablo escribió la carta a creyentes redimidos en Cristo, gente santificada, gente elegida. Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 1, verso 2, la iglesia de Dios que está en Corinto. Y luego agrega a los santificados en Cristo Jesús. Tomen nota como el apóstol Pablo ya de entrada va dejando las bases que no nos permitan irnos por cualquier lado cuando se trata de interpretar qué problema está abordando este hombre. Y lo que está diciendo entonces que la carta es enviada a los santificados en Cristo Jesús. En otras palabras, Pablo de entrada dice que ya están todos los de Corinto santificados, no que van a ser en alguna experiencia futura, más adelante, o que algunos sí, pero los otros no. No, dice, todos están santificados. Esa palabra santificados, ¿no es cierto? Hagiazo, es un participio, hagiasmenois sería en el original. Es muy interesante porque el tiempo de ese participio es perfecto y la voz es pasiva. Dos cosas que, reducido a, qué sé yo, a ver, un lenguaje más vernáculo, quiere decir que la experiencia se dio en el pasado, cuando recibieron a Cristo, y los resultados de la experiencia continúan vigentes. No es que sucedió algo en parte y ahora tienen que esperar, ¿no es cierto?, esperar que suceda algo futuro. No, el tiempo perfecto dice que ya está el asunto cocinado, ya fueron santificados y siguen ahora en esa condición de santificados o apartados para Dios y por Dios. Y la voz pasiva significa que no fue una obra de iniciativa propia, sino que fue Dios quien los santificó. Es Cristo el que santificó a estas personas, no que ellos se santificaron. Así que esto es muy revelador cuando lo miramos debidamente y especialmente cuando analizamos la gramática con que fue construido esto.
Y el participio es importante porque si traducimos toda la frase desde el punto de vista gramatical, quiere decir habiendo sido ya santificados en Cristo Jesús. Esa es la idea del tiempo perfecto, la voz pasiva y el uso de un participio. ¿Se dan cuenta? Así que, repito, no se habla de algo que va a suceder, está hablando de entrada, de algo que ya sucedió y se terminó. En el capítulo 1, verso 11, Pablo dice, he oído o he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Y entonces, ¿qué es lo que se le informó a Pablo? Bueno, dice que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué pasaba en Corinto? Se estaban peleando. Había disputas, estaban allí en pendencias los creyentes de la congregación haciendo un lío tremendo. Pablo recibió la noticia, está en Éfeso, y cuando recibe la noticia no le cae nada bien. Le molesta esto a Pablo. Y es interesante porque lo que está pasando en Corinto no es un asunto que hay que tomarlo así a la ligera. Porque, es decir, a ver, que la gente se arregle entre ellos a ver cómo resuelven ese problema. Porque de haber sido así, si no hubiese sido tan importante lo que estaba pasando, los de Cloé no hubiesen ido a hablar con el apóstol Pablo y decir, mira Pablo, allá en Corinto se están agarrando a los golpes, esta gente se están peleando, están reventando la iglesia. Así que a ver qué hacemos con esto. Los de Cloé no hubiesen ido a molestar a Pablo si realmente no era importante el asunto y que podían resolverlo entre ellos. Y por el otro lado, el apóstol Pablo, si no consideraba importante lo que estaba pasando en Corinto, o grave, no hubiese agarrado papel y lápiz y ponerse a escribir esta larga o extensa carta justamente para poder, en fin, exhortar y orientar a los hermanos para que resuelvan el problema de peleas y disputas que había dentro de la congregación. ¿Qué consecuencias trajeron esas peleas internas, esas disputas, ese conflicto que había dentro? Bueno, lo que estaba dando como resultado es que no estaban contribuyendo a la construcción o edificación correcta de la iglesia. Todo lo contrario, lo que estaban haciendo era minando la obra en esa iglesia. Por eso el apóstol San Pablo escribe en el capítulo 1, versículo 13, para, en fin, hacerlos entrar un poquito en razón y pensar lo que están haciendo. Gente que se estaban peleando y estaban dividiendo la iglesia, Pablo les dice a ellos, ¿acaso está dividido Cristo? Y esta es una pregunta retórica que se responde con una respuesta negativa. Cristo no está dividido, claro que no. Pero entonces si Cristo no está dividido, ¿por qué ustedes, los de Corinto, están ahí empecinados en dividir la iglesia, que es el cuerpo de Cristo? Es una contradicción. Así que Pablo le está diciendo a esta gente, termínenla con ese asunto, no pueden seguir así, está mal. Por eso Pablo consideró que es importante escribirles la carta. El problema era grave. Miren, yo no entiendo honestamente, hermanos, permítanme que un lapso acá. No entiendo cómo existe a veces hoy gente que están, personas en las iglesias, que intentan, no sé, insisten en asumir esta actitud que se daba en la iglesia de Corinto de minar la obra, de crear la división, la discordia, la pelea, el conflicto. Yo lo he dicho varias veces, encuentro que hoy se utilizan los medios de comunicación masiva para hacer una especie de catarsis de los problemas o traumas emocionales de la gente. No sé, tratan de proponer una apología del odio, del resentimiento, del malestar, peleándose con todo el mundo, insultando a todo el mundo. Cristianos que se dicen de todo a través de las redes. Yo digo una cosa, ¿de qué manera pensamos nosotros que utilizando los medios que hoy Dios ha puesto a nuestra disposición,
que lo que hacemos es de construir o edificar la iglesia de Cristo. Cuando se fomentan las peleas y las disputas, nos creemos que tenemos la autoridad para hacer esas cosas y no nos sentamos a ver que las Escrituras ya nos advirtió que eso no es la manera de proceder. Y sin embargo, hoy en la iglesia contemporánea seguimos perpetuando la misma actitud negativa que se dio en la iglesia de Corinto. Gente peleándose por pavadas, tonterías. Es una cosa difícil de entender, no sé cómo leemos la Biblia, honestamente. ¿Para qué la leemos? Porque si no vamos a sacar o a rescatar o a discernir las enseñanzas y aplicarlas a nosotros para no cometer los mismos errores que cometieron aquellas personas, no sé francamente para qué entonces no somos cristianos. ¿Qué clase de andar en el Espíritu es ese? Yo no lo entiendo. Así que, otra vez, lo que estaba sucediendo acá es que en lugar de construir estaban haciendo un desastre. En el capítulo 3... Verso 3, el apóstol Pablo califica este tipo de actitud como niñerías. Pablo dice, yo tendría que darles alimento sólido y sin embargo tienen que consumir leche porque son niños todavía. Y Pablo dice esto que para mí es muy serio, lo que dice este hombre, esta acusación. Dice, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres. A ver, Pablo en Efesios decía, os ruego que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y acá en Corinto, eso fue en Asia Menor, ahora estamos en la región de Grecia, Macedonia, y tenemos a esta gente entonces actuando como el resto de los hombres que no conocen a Cristo. Y dice Pablo, ustedes andan como si andan en la carne. No están andando en el Espíritu. ¿Cómo el Espíritu va a motivar semejante actitud de pelea, de discordia, de odio, de resentimiento? Eso no es del Espíritu Santo, es una barbaridad. Hoy hay gente que dice, yo fui bautizado con el Espíritu Santo, y resulta que la conducta de la persona no refleja en absoluto esa supuesta experiencia. Así que los creyentes estaban divididos por ser espiritualmente inmaduros. Es decir, gente grande, pero que actuaban como chicos. Es tremendo, Tremendo. Gente que se había dividido en la congregación entonces, abusando del orden y la disciplina interna de la iglesia local, en Corinto, abusaban de las ordenanzas, el abuso de la Santa Cena. Había abuso de la conducta moral interna de la iglesia. Había abuso en el uso de los dones espirituales que Dios por gracia le entregaba a la iglesia para edificación. Había abuso en el trato común entre los cristianos. Había, en fin, en un sentido, había un abuso de las Sagradas Escrituras y de las enseñanzas de los hombres como Pablo, Cefas, Apolos, que habían enseñado para que la iglesia se edifique, no para que se dividan y se hagan partidistas de ciertas personas o de hacer elitismo dentro de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo se entera de este comportamiento que se estaba dando en la congregación, entonces les escribe esta carta. Y les escribe no para darles un aplauso, elogios, sino para, en fin, darles un buen tirón de orejas, ponerlos en su lugar, ¿no es cierto? Miren ustedes qué patético es el cuadro, por ejemplo, que en el capítulo 11, verso 17 les dice, pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. No es una iglesia ejemplar. Ellos iban a la iglesia, se congregaban y no iban pensando, bueno, a ver, ¿qué puedo aportar para el bien de la iglesia, de los hermanos, para la edificación? No, dice que se congregaban para lo malo, para lo que no es mejor, sino para lo que es peor, para ir a pelear con el otro. Pero es una cosa terrible esto, Me voy para la iglesia para pelearme con el hermano, con la hermana, decirle un montón de cosas. Bueno, Pablo, otra vez, miren ustedes qué interesante. Pablo dice, ustedes se están congregando, pero no para lo mejor, sino para lo peor. Es una vergüenza. Congregarse para hacer lío, en lugar de congregarse para la edificación mutua de los creyentes, para buscar la voluntad de Dios y de esa manera llevarle honra al Señor.
Pablo, más allá de trazar una serie de pautas a través de la carta donde les diga, bueno, muchachos, a ver, estas son las cosas que tienen que hacer. Que es cierto, lo hace a través de toda la carta, pero más bien les dicen que se dejen de tonterías infantiles y pongan el enfoque en el lugar que corresponde. Y el enfoque debe ser puesto en la gloria de Dios. Cuando los creyentes están enfocados en glorificar a Dios, se terminan las peleas. La pelea no tiene nada que ver con Dios o el Espíritu Santo. La pelea tiene que ver con los sentimientos de la gente. Y entonces Pablo dice, enfóquense correctamente. En el capítulo 10, verso 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. Y tomen nota que Pablo acá está, después léanlo por supuesto con tiempo, pero en esta sección de la carta estaba tratando de corregir la actitud de algunos que censuraban a algunas personas en lo que bebían o lo que comían, el tema de los ídolos. Y Pablo dice, escúchenme una cosa, miren, si ustedes beben o comen, y si hubiese terminado ahí, diríamos, bueno, está hablando de esas dos cosas. Pero Pablo dice, no solamente estoy hablando de los juicios que hacen de aquellos que beben algo o comen algo, sino que dice, además de eso, traten de aplicar discernimiento en toda la vida cristiana. Por eso dice, o hacéis otra cosa. O sea que hay un problema específico que Pablo quiere corregir en la iglesia interior o local en Corinto, pero luego lo hace extensivo diciendo, muchachos, no solamente en esto específico, pero cualquier otra cosa que ustedes hagan. Dice entonces, hacedlo todo, absolutamente todo, para la gloria de Dios. Otra vez, yo a veces entro al internet y es un campo de batalla. Y claro, yo leo algunas cosas y digo, pero a ver, estos comentarios que hacen estas personas, que tal vez son hermanos, sí, en la fe, qué sé yo, pero digo, esta persona, ¿de qué forma está glorificando a Dios? Glorificar quiere decir exaltarlo, levantarlo, mostrárselo al mundo. Cuando estamos reventando a una persona, a una institución o cosas por el estilo, ¿cómo es posible que en nuestra mente estamos diciendo que esto lo glorifica a Dios? Lo estoy levantando a Dios, le estoy mostrando al mundo cuán precioso, santo y sublime es Dios. Pero no sé, en nuestra cabeza funcionan las cosas todas dadas vueltas, los cables están todos pelados. Pablo dice, si vas a hacer algo, hazlo para la gloria de Dios, todo. Lo que comes, lo que bebes, cómo hablas, cómo te conduces, qué te pones, cómo te diviertes, cómo amas, todo tiene que ser para mostrar la gloria de Dios. Cosa que en Corinto no estaba pasando. Pero, a ver, si se estaban peleando, ¿cómo puede decir una persona que la pelea con el hermano de Corinto es para mostrar la gloria de Dios? ¿De qué manera se muestra la gloria de Dios? El pagano que ve esa situación dice, yo no lo veo a Dios por ningún lado acá. Lo que veo son dos gatos rajuñándose por cuestiones partidistas, pero no la gloria, la bendita gloria del Dios Todopoderoso. Ahora sí, teniendo eso como referente, podemos empezar a ver lo que Pablo aborda en los capítulos 12 al 14, donde está hablando del uso y el abuso de los dones espirituales. Y en esta sección del capítulo 12 al 14 más o menos la podemos diagramar, las ideas, ¿no? Las podemos diagramar más o menos de esta forma. En el capítulo 12, Pablo los motiva a los creyentes en Corinto a la unidad en Cristo. En el capítulo 13 los motiva a la unidad en amor mutuo en Cristo. Y número 3, capítulo 14, los motiva a la unidad para edificación del cuerpo de Cristo. La clave o la pauta, digamos, de estos 3 capítulos es un llamado a la unidad para edificar el cuerpo de Cristo. Justamente lo que no se estaba dando en esta congregación que estaban todos desunidos. Los de Cloé le dijeron a Pablo,
hay un lío tremendo allí, se está matando esta gente, no encajan, no engranan. Y entonces Pablo escribe esta carta para decirle, señores, termínenla de una vez, terminen con eso. Eso no puede ser, no sigan haciendo ese tipo de cosas. Eso es por qué el apóstol Pablo escribió este asunto. Terminen con esas peleas y vamos a vivir en unidad como corresponde. En cuanto al uso de los dones espirituales, en el capítulo 12, en el verso 31, Pablo dice, procurad pues los dones mejores. Ahora, no para provecho propio. Es decir, yo no voy a procurar un don para, en fin, pertenecer a una élite especial dentro de la iglesia o para darme la corte de que soy más espiritual o he sido bendecido más que otro. No es para provecho propio, los dones deben ser procurados y son adquiridos por gracia para la edificación del otro, la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia como un todo. Noten que en el verso 31 dice, en la segunda parte, la primera dice, procurad pues los dones mejores, pero dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. La gente hoy no mira ese camino más excelente. Ellos estiman que, por ejemplo, hablar en lenguas o profetizar, eso es lo más excelente, y entonces se busca eso. Bueno, la gente puede buscar eso, pero eso no es lo más excelente que menciona el apóstol Pablo. La persona que logró el don de lenguas es porque fue bautizado con el Espíritu Santo, y esa es la excelencia. Bueno, esa es la idea que tiene la gente, pero eso no es lo que plantea Pablo. Dice, ustedes sí, procuren los dones mejores para la edificación de la iglesia, pero les voy a proponer algo que es muy superior, es más excelente que eso. Bueno, ¿qué es lo más excelente? Porque hoy día, vuelvo a repetir, la gente busca como lo más excelente hablar en lenguas o profetizar. Eso es lo más excelente. Por cierto, Pablo dice acá en el capítulo 13, verso 1, y esto es un hipotético que hace Pablo. Dice, si yo Pablo hablase, o cualquier persona hablase lenguas humanas, idiomas, un montón de idiomas, soy un políglota. O dice, aún hablase lenguas angélicas, es decir, una persona que habla un montón de idiomas, qué capacidad, cómo lo dotó qué gran don le dio Dios para poder asimilar y expresarse en diferentes idiomas, como sucede en Hechos capítulo 2, o que inclusive la persona pueda hablar el idioma de los ángeles, quiere decir que está ya en la estratosfera espiritual. Pablo dice, bueno, si tú logras todo eso, dice, y bueno, no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, eres puro ruido. Eres puro ruido, un fanfarrón. Una persona que se da la corte de ser no sé qué cosa, cuando en realidad es absolutamente nada. Y hoy la iglesia está llena de gente que fanfarronea, gente que se da la corte de estar en la estratosfera porque tienen algunas cualidades y sin embargo dice, si no tienes amor, por más que tengas todas esas cosas, no tienes nada, no eres nada, es puro ruido. Y hoy hay gente que hace demasiado ruido, pero no contribuyen a la edificación del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué es lo más excelente a donde apunta el apóstol San Pablo? ¿Qué es lo excelente a lo cual Pablo quiere que apuntemos los que leemos esta carta? Primero los de Corinto y luego, por extensión, todos nosotros. Bueno, lo más excelente no es buscar el bautismo del Espíritu Santo. Llama la atención porque, a ver, todo el mundo hoy está orando por la segunda obra de gracia. Bueno, si eso realmente es lo que debemos buscar, ¿cómo es posible que Pablo dice, les voy a mostrar algo más excelente? Y en ningún momento menciona, bueno, eso excelente es buscar el bautismo del Espíritu Santo. No aparece ni por casualidad. Si eso realmente es tan importante, es tan excelente, Pablo no hubiese obviado en mencionarlo, hermano. Pero Pablo, cuando habla de algo más excelente, no menciona el bautismo del Espíritu Santo.
Noten que en el capítulo 14, verso 1 dice, seguid el amor. Eso es lo más excelente. Y el propósito de seguir todo esto es, capítulo 14, verso 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís o se congregan, cada uno de vosotros, dice, ¿tiene salmo? Es decir, algún canto, tiene doctrina o enseñanza, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Dice, todo lo que el Señor les da, tiene que hacerse todo de una manera correcta. Dice, hágase todo para edificación. Todo lo que Dios les da en cuanto a dones, tiene que hacerse para edificar. Y acá cuando habla de edificar, no es para edificar, como dije antes, una persona, sino edificar la iglesia, que es justamente lo que el apóstol Pablo quiere abordar en este capítulo 12. Si vamos un poco para atrás, en el capítulo 3, en el verso 9, Pablo dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios. Pablo dice, el equipo ministerial, Pablo y los que le ayudaron, somos los que colaboramos con Dios para plantar la iglesia, enseñarles. Y ustedes, Corinto, son el campo donde Dios trabaja. Dios está labrando, está tratando de sembrar para producir fruto. Así que ustedes son el campo donde hemos trabajado, donde Dios está trabajando, es la labranza de Dios. Pero entonces después pasa de ese campo donde se trabaja a la figura del edificio. O sea que no es solamente un lugar donde está trabajando, sino un lugar donde está edificando o construyendo, levantando algo. Así que Pablo entonces dice que son edificio de Dios. Más adelante en ese capítulo, versos 16 y 17, después léanlo bien con detalle, dice, le hace esta pregunta a la gente, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo agarra a esta gente que se está peleando y los para y dice, pero escúchenme una cosa, señores, ¿cómo escucharon ustedes mis enseñanzas? ¿A dónde se fue a parar todo lo que les indiqué? A estas alturas del partido, ¿no se dan cuenta ustedes que son templo de Dios? ¿De qué edificio habla Pablo? Del templo. Y ese templo no es de nosotros, es templo de Dios. Y luego dice, y que el Espíritu de ese Dios mora en vosotros. Y entonces hace la solemne advertencia. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, los santificados en Cristo, santo es. Y quiero que tomes nota, hermano, que este hombre, otra vez insisto en esto, dice el Espíritu mora. No dice que el Espíritu va a venir en algún momento. Eso es extraño al lenguaje de Pablo. Eso se lo metimos a la carta. Pero Pablo en ningún momento dice, esperen una segunda obra. No dice, ya está. Nosotros, la iglesia, somos el templo. El cristiano es un templo santo de Dios, donde mora el Espíritu de Dios. No que va a morar después en una segunda o en una tercera obra de gracia. Pero ¿por qué le metemos a Pablo ideas que no le subieron a la cabeza? Vuelvo a repetir, esta es una de las citas que se utilizan para justificar, verso 13, la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, con este panorama general que acabo de trazar con cuidado, y que ustedes lo pueden corroborar a través de desde esta carta de Pablo, estamos en condiciones de entender e interpretar como corresponde lo que Pablo quería decir en el capítulo 12, verso 13, donde ni siquiera habla del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Muchos dicen sí. Bueno, dice Pablo acá, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Pastor, dígame, ¿usted es ciego o qué le pasa? No dice ahí solo que fuimos bautizados, otra vez, dice el verso 13, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Usted no ve que se habla del bautismo del Espíritu Santo? No, el problema no soy yo que no veo, el problema es que usted no ve. Yo sí estoy viendo, pero si usted ve bautismo del Espíritu Santo en ese versículo, usted tiene el problema, no yo.
Usted no está entendiendo, como pasaba con la gente de Corinto, lo que Pablo está abordando acá. Es más, no prestó atención, si todavía sigue creyendo eso, todo lo que le vengo desarrollando de lo que Pablo dice en esta carta. Pablo le dice a estos hermanos que estaban dividiendo la congregación de Corinto lo siguiente. Número 1, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Mire bien lo que dice Pablo, no le meta ideas al texto. Dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo. No dice que fuimos bautizados con el Espíritu. ¿Dónde ven ese versículo semejante cosa? No, bueno, pero quiere decir bautizados con el Espíritu. No, Señor, dice, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Repito, fuimos bautizados en un cuerpo. No el Espíritu, pero yo no sé, hermano querido, tenemos que sacarnos estas ideas que nos enterraron en la psiquis, que no tienen el respaldo de las Escrituras. Ahora, cuerpo, ¿qué cuerpo es este del que habla Pablo acá? Dice que fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Qué cuerpo es ese? Bueno, la iglesia de Jesucristo. Y noten, otra vez insisto, que fueron bautizados no algunos de la iglesia, otros están esperando que venga ese bautismo. No, dice que fuimos todos bautizados. Bueno, macanudo, ¿y qué quiere decir bautismo? Dice, fuimos bautizados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir ser bautizados? Bueno, la palabra no hace referencia por lo pronto al bautismo ritual en agua, o por ejemplo de una venida del Espíritu, sino que está hablando de la inserción, la inclusión del creyente en el cuerpo de Cristo. Por eso dice bautizados en, hacia adentro de un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Así que noten ustedes que cuando habla de bautismo está hablando de inserción, está hablando de inclusión, de meter a la persona dentro de algo. Bueno, en este caso es insertado, adherido, incrustado en este cuerpo de Jesucristo, donde mora el Espíritu Santo. Es decir, en ese cuerpo mora, no que va a morar, sino mora ya el Espíritu de Dios. Ahora, esto es lo que Pablo decía, por ejemplo, otra vez, y volvemos a la introducción. Decía, la iglesia de Dios, los santificados, los llamados a ser santos. ¿Y quiénes son estas personas? Bueno, los creyentes. No todos los creyentes de Corinto, no algunos bautizados con el Espíritu Santo. No. Esta idea la encontramos también allá en la carta que Pablo escribió a los Gálatas, en el capítulo 3, versos 26 y verso 27. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué tal? Bautizados en Cristo, bautizados en el cuerpo de ese Cristo que es la iglesia. La segunda cosa es que fuimos todos ya bautizados. Cuando leemos en el verso 13, ya fuimos bautizados. La construcción gramatical del griego, ¿no es cierto?, el texto, es nosotros todos. Y eso me gusta porque no solamente tenemos una declaración, no es algo declarativo, sino que es algo aclarativo. El apóstol Pablo, algunos, qué sé yo, se veían dentro de Corinto que eran más que otros, que estaban más cerca de Dios, más espirituales porque tenían algún don de lenguas, profecía o qué sé yo, interpretación o lo que sea. Y estaban ahí peleándose, ¿no es cierto?, haciendo un montón de cosas raras. Entonces, Pablo quiere desmitificar esa idea errónea de que porque tengo cierta habilidad que debería utilizar para la edificación de la iglesia, eso me pone a mí en un estándar superior al otro que está al lado mío. Es decir, Pablo quiere terminar con esta
división dentro de la iglesia y promover la unidad como corresponde. La forma verbal de la declaración nosotros todos, ¿no es cierto? Somos bautizados en un cuerpo, todos. La forma verbal es interesante porque habla de una obra que se hizo y ya está hecha. Eso es parte de la narrativa. Se usa un verbo que se llama oristo y que a veces se utiliza, no se le aplica un sentido temporal, pero en este caso está hablando de algo que ya sucedió y lo vemos por el contexto de la carta. Ya estamos santificados, ya hemos recibido la bendición del Señor, el Espíritu de Dios en el momento de la conversión. Así que no da este tiempo verbal que utiliza Pablo acá, no da lugar para interpretar, no sé por qué, una obra subsecuente a la conversión, algo que va a aparecer como segunda obra de gracia o tercera obra de gracia. Ustedes lo pueden buscar por toda la carta y no lo van a encontrar por ningún lugar, especialmente en este versículo. Desde el momento en que todos fueron incorporados o bautizados al cuerpo, en el cuerpo el Espíritu reparte entonces a cada una de esas personas las habilidades, capacidades para poder entonces trabajar dentro de ese cuerpo para edificación de ese cuerpo, de cada miembro que forma parte de ese cuerpo. Y por eso en el capítulo 2 este hombre va a hablar, se va a ilustrar con la figura del cuerpo, de cómo cada miembro hace su parte para beneficio del cuerpo. La mano no hace su parte para beneficio de la mano, sino beneficio de todo el cuerpo. Y número 3, fueron incorporados o bautizados por el Espíritu, no con el Espíritu. Miren bien el verso. En la palabra esa por también se puede traducir en, pero de todas maneras, sea que le pongamos por o en, dice que no que fuimos bautizados con el Espíritu, sino en. Es decir, mediante la operación del Espíritu Santo fuimos introducidos en el cuerpo de Cristo desde el momento que lo aceptamos como salvación, y es justamente lo que Jesús nos había dicho en Juan capítulo 14. Yo voy a enviar al Consolador y vamos a venir a ser morada, yo y mi Padre en ustedes. No que va a venir una parte mía, o vendrá el Padre pero yo todavía no, o vengo yo pero no va a venir el Espíritu Santo. Jesús dice, les voy a enviar el Espíritu Santo, el Consolador, no en cómodas cuotas, sino de una vez por todas. Es decir, Dios morando en nosotros, el Padre y el Hijo. Y no puede ser de otra manera porque Pablo nos dice que si una persona no tiene al Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo no es de Cristo. Y se terminó la discusión. Pero no. Al contrario, lo que hacemos es exacerbar la discusión, complicar las cosas y haciendo que cristianos vivan esperando algo que nunca va a suceder o va a tomar lugar. Así que mediante la operación del Espíritu fuimos introducidos o incorporados al cuerpo que es la iglesia. Pablo hace énfasis acá a la obra del Espíritu, que en realidad es una obra trinitaria, porque en el mismo contexto del capítulo 12 dice, verso 4, el Espíritu es el mismo, verso 5, el Señor es el mismo, verso 6, Dios es el mismo. Noten la unidad que existe en la divinidad y quiere promover esa misma unidad en la congregación dividida de Corinto. Y entonces Pablo, en definitiva, no habla acá del bautismo del Espíritu Santo, sino de la unidad de la iglesia en Cristo Jesús en un cuerpo y sí la diversidad de los dones para edificación de ese cuerpo. Así que el enfoque no tiene nada que ver con bautismo del Espíritu Santo. El enfoque acá es, número 1, inclusión, versículo 13. Inclusión. Número 2, versículo 13 en la segunda parte, igualdad. Allí no hay, por ejemplo, dice judíos o griegos, esclavos o libres, dice a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. A todos, no a algunos que recibieron y otros no. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y número 3, capacitación o equipamiento, versículo 11. Es decir, el espíritu repartiendo y dice según, en el versículo 11 dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, no como la persona quiere. Hay personas que dicen, yo quiero el don de lengua, yo quiero la profecía.
No, no es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere. El Espíritu Santo reparte lo que se necesita para edificación. Si se necesita un maestro, bueno, Dios le va a dar a algunas personas el don de maestría, de enseñanza. A otros les va a dar el don de servicio, por ejemplo, los que tocan música o los que visitan o qué sé yo. A otros les va a dar otro tipo de dones. Y luego más adelante dice que acaso son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad. Hoy en las iglesias, cuando dice acá, ¿tienen todos dones de sanidad? Sí, la mayoría. Sí, acá oramos por el don de lengua, acá la mayoría, todos hablamos en lengua, y el que no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. Pero, a ver, ¿qué hacemos con las palabras de Pablo? ¿Qué dice este hombre? ¿Todos tienen las mismas cosas? No, el Espíritu reparte, ¿no es cierto?, a uno esto, al otro el otro, para que donde hay necesidad, Dios suple y se pueda de alguna manera satisfacer a esa necesidad, la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo. La Biblia jamás habla del Espíritu bautizando al creyente. La Biblia nunca dice que el Espíritu Santo bautiza al cristiano. La Biblia dice que Cristo bautiza con el Espíritu Santo al creyente y eso lo vamos a ver la próxima semana. En conclusión, hermano querido, no vivamos, esperando un bautismo que no va a suceder. Usted va a tener experiencia, sí, porque no se puede negar que hoy hay gente que tiene experiencias, pero bíblicamente hablando, no espere un bautismo que no sucederá. No sucederá jamás. Usted está experimentando algo, pero no es el bautismo del Espíritu Santo porque la Biblia no enseña semejante cosa. Pablo nos dice, andad en el Espíritu. Lo dice en Gálatas capítulo 5, verso 25 y en el capítulo 6, verso 16. Vaya y consulte en la carta de Pablo a los Gálatas. Así que, andad en el Espíritu. Bueno, pero no se puede andar en el Espíritu si usted todavía no tiene al Espíritu. Usted fue bautizado en el Espíritu o con el Espíritu en el momento de convertirse. Usted ya lo tiene y ahora su obligación y el mandato de las Escrituras es andar en ese Espíritu que usted ya posee. Eso de que vamos a ser bautizados después con una segunda obra, no señor, eso no lo va a encontrar en las Sagradas Escrituras. Así que mi llamado a ustedes es dejen de esperar lo que no va a suceder y más bien entonces debemos andar cada uno de nosotros en esto que ya ha venido a nosotros, que es la presencia de Dios y Cristo en el Espíritu Santo. Pablo dice en el verso 3 de este capítulo 12, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si hay personas que confiesan a Cristo como Salvador y le llaman mi Señor, bueno, es porque tienes el Espíritu Santo. No tienes que esperar que venga. Si tú le llamas Señor, es porque ya lo tienes. Y no puedes decirle o reconocer el señorío de Cristo sobre tu vida si no tienes el Espíritu Santo. Es una inhabilidad por parte del hombre. Así que, hermano querido, deja de esperar lo que no va a suceder. Repito, nosotros hoy somos martillados con ideas que a la postre decimos, bueno, debe ser cierto. Y en lugar de ir otra vez a las Escrituras para decir, bueno, voy a ver si la Biblia realmente enseña esto. No lo hacemos. Nos conformamos con algunos pocos versículos que mencionan algunos, mal usados, para introducir en nuestra psiquis una doctrina que no tiene el aval escritural. Y llegamos al punto de decir, bueno, pero eso es así, es verdad, eso es bíblico, cuando no lo es. Entonces, esto que les estoy diciendo es justamente para desmitificar, para derrumbar esa idea que se nos ha metido por repetición y que podamos entonces volver otra vez desde cero a las Escrituras y decir, bueno, a fin de cuentas, ¿qué es lo que me enseña la Biblia acerca del bautismo del Espíritu Santo? Y empezar a negar, a empezar a abandonar esas ideas raras que lo que hacen es, por lo pronto, producir elitismos perniciosos dentro de la iglesia, división,
clasismos dentro de una congregación, y por el otro lado esa desesperanza, esa angustia que viven algunos cristianos que se la pasan doblando las rodillas y orando: Señor, manda tu Espíritu Santo, manda por favor al Espíritu, estoy esperando esa segunda o tercera obra de gracia. Dios nos está mirando diciendo: pero nena, ya está. Si estás orando a mí es porque ya mi Espíritu está en tu vida. Estás derramando tu alma delante mío cuando ya te di la bendición de mi Espíritu. Estoy morando en tu vida. Tú eres un templo del Espíritu mío en tu vida. ¿Qué es lo que estás esperando? Vive, disfruta, anda en ese don precioso que ya te he dado. Eso es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Así que, hermano, levántate y anda en el Espíritu, como dice el Señor, y evitemos entonces este tipo de clasismos que había en la iglesia de Corinto y que lo vemos hoy todavía, lamentablemente, en la iglesia contemporánea. La semana que viene vamos a hablar entonces de aquel incidente del Jordán, cuando Juan el Bautista mencionó acerca del Señor Jesucristo bautizando con el Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por ayudarnos a abrir las Escrituras y descartar las cosas que se le han agregado, esos intentos que tienen algunas personas, tal vez no malintencionados, los hay gente malintencionada, pero otros que no, que simplemente repiten por tradición algo que se les ha metido en la cabeza y que, bueno, hemos asumido que es bíblico cuando realmente no lo es, cuando empezamos a hacer un estudio de estos temas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a disfrutar lo que ya tenemos, que ya hemos sido bautizados con tu Espíritu, ya tenemos al Espíritu Santo. Ayúdanos ahora a andar en el Espíritu, cosa que no se estaba dando en la iglesia de Corinto, y terminar con esta vida de frustración, de gente que está esperando algo que no va a suceder, sino que ya ha sucedido. Es decir, de que podamos vivir las realidades de la conversión, de la vida cristiana. Jesús dijo: yo les voy a dar vida en abundancia, pues permite que puedan las personas vivir y disfrutar esa vida abundante en el Espíritu que nos has concedido. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.